Bienvenidos, soy Óscar Valladares y esto es Informe Extra. Este martes, la Casa Blanca emitió dos comunicados referidos a la guerra de Ucrania. En ambos se habla de la implementación de medidas para prohibir los ataques a infraestructura energética y una tregua en el Mar Negro para garantizar una navegación segura. Estos acuerdos vienen siendo promovidos por la Casa Blanca con el fin de poner término a la guerra de Ucrania. Para analizar este tema nos acompaña César Sabas, geopolitólogo y analista político. César, gracias por acompañarnos. Siempre un gusto, Óscar. Bueno, César, este domingo una delegación de la Casa Blanca se reunió en Arabia Saudita con una delegación ucraniana y el lunes con una delegación rusa. Y como producto de estas negociaciones se ha llegado a estos acuerdos. Sin embargo, Rusia está condicionando la tregua, mejor dicho, en el Mar Negro a que se levanten las sanciones contra sus exportaciones agrícolas y de fertilizantes. Al respecto, César, ¿consideras que Vladimir Putin desea verdaderamente llegar a un acuerdo de paz o desea continuar con la guerra? Vladimir Putin busca ganar esa guerra y que todos reconozcan su victoria. Así que un acuerdo de paz, la única paz que ofrecen los rusos es la victoria en Ucrania. Y creo que la administración Trump se está llevando un baño de realidad, porque ellos sí consideraban que pues esta guerra se ha, digamos, decantado de forma favorable para el lado ruso, pero creían que podían alcanzar algún tipo de acuerdo por el cual Rusia pues alcanzara más o menos el 80% de sus exigencias y objetivos, pero hiciera algún tipo de concesiones que le permitiera a Donald Trump vender una especie de victoria para su público doméstico. Pero el problema es que, y eso se advirtió desde hace muchos años, muchísimo antes de que estallase esta guerra, para los rusos Ucrania no es un país vecino, sobre todo para el nacionalismo ruso. Ucrania es un país muy particular para el nacionalismo ruso y para el gobierno ruso, y no van a aceptar ningún acuerdo que congele el conflicto o que perpetúe un gobierno enemigo a Moscú en Kiev. No lo van a aceptar por ningún motivo y prefieren, en ese caso, continuar la guerra. El tiempo que sea necesario, los años que sean necesarios e inclusive las décadas que sean necesarias, cueste lo que cueste. Eso es Ucrania para los rusos. Entonces, desde que pues se empezaron estas negociaciones, los americanos han tenido que ir bajando cada vez más sus expectativas. Y lo único que pudieron alcanzar en esta última conversación en Arabia Saudita, que fue una ronda de negociaciones de 12 horas, estamos hablando de una sesión muy larga, quiere decir que estaban muy difíciles las negociaciones, fue alcanzar una especie de tregua en el bloqueo ruso al Mar Negro. Ellos tienen un bloqueo naval hacia Ucrania, los únicos puertos ucranianos que le quedan a Volodymyr Zelensky, que están en la región de Odessa, pues para que Ucrania pueda comerciar libremente, pero ellos lo condicionan a que también se le, digamos, eliminen las sanciones comerciales occidentales a la exportación de productos agrícolas rusos, y eso incluye la readmisión del Banco Ruso Agrícola en el sistema SWIFT. Es decir, readmitir ese banco de propiedad estatal en el sistema económico internacional. Y eso es muy importante porque a través de ese banco, de alguna u otra forma, los otros bancos estatales también van a ser readmitidos, porque podrían hacer una transferencia a ese banco y ese banco a su vez retransferir las operaciones financieras. Aquí hay un gran detalle, que es que Estados Unidos dijo que sí, que ok, que está bien. Estas son exigencias rusas que datan del año 2022, no es algo nuevo, no es algo que está consiguiendo Trump de forma excepcional, no es que se debe a él que los rusos aceptaron esto. Esto fue una exigencia que hizo Putin en el año 2022. Ok, yo elimino el bloqueo naval, yo dejo que Ucrania comercie, sí, ustedes me quitan esta sanción. Esto viene del año 2022.
Trump lo único que está diciendo es, ok, vamos a eliminarte las sanciones para que tú quites el bloqueo naval y yo tenga algo que vender a mi público doméstico. Pero ¿dónde está el problema? Que para eliminar la sanción el sistema SWIFT hace falta el visto bueno de la Unión Europea. Y para el visto bueno de la Unión Europea hace falta la unanimidad de sus miembros. Estamos hablando incluso Polonia, los países bálticos, y parece que es muy difícil que eso se consiga. Por eso es que es una tregua que va en riesgo de colapsar, porque el gobierno ucraniano no está de acuerdo realmente con esta tregua, no está de acuerdo con que le quiten sanciones a Rusia. Algunos países de Europa todavía creen de alguna forma no científica que pueden ganar la guerra en Ucrania, a pesar de que toda la evidencia se muestra en contra. Y pues a Estados Unidos cada vez se le presentan menos cartas en esta guerra para negociar con los rusos. Ahora, como bien ha señalado, este es un baño de realidad para la administración Trump, que inicialmente, de alguna manera, había una postura en la que se achacaba, digamos, la culpa del conflicto más a Ucrania que a Rusia. Y ahora, teniendo a Rusia cada vez de forma más evidente como principal obstáculo para conseguir el fin de esta guerra, ¿cómo queda la administración Trump? ¿O qué medidas podría adoptar? De repente, no podría ahora, si es que ve que Rusia no está a favor de poner fin a esta guerra, ¿no podría acaso la administración Trump apoyar mucho más a Ucrania? El problema es que, y de aquí viene la actitud de Putin en Ucrania, yo no voy a hablar de otros escenarios, yo no voy a hablar de otros conflictos, yo no voy a hablar de otros, digamos, espacios mundiales, pero en Ucrania, el que tiene el sartén agarrado por el mango es Putin, no Trump, ni más nadie. Y por algo muy sencillo, Estados Unidos quiere retirarse de la guerra. Rusia no tiene interés en retirarse de la guerra. Quiere decir que quien quiere retirarse es quien tiene que hacer más concesiones. El otro puede continuarla. ¿Y por qué Estados Unidos quiere retirarse de la guerra? Porque tiene el Frente Pacífico. Tiene a China, que ya hoy en día tiene la principal armada en número de barcos del mundo, y cada día pues construyendo más y más barcos. Hoy en día tienen la capacidad de construcción naval mayor del mundo, tienen la capacidad para construir la mitad de los barcos a nivel mundial. Así que Estados Unidos no puede seguir, digamos, invirtiendo tanto dinero y sobre todo armamento de alta calidad en dos conflictos a la misma vez. Es un frente, el Pacífico, que se va a abrir. Puede abrirse mañana, puede abrirse dentro de 2 años, pero el hecho es que los chinos siguen acumulando y acumulando y acumulando armamento y los norteamericanos no pueden seguirse desgastando en Ucrania. Y pongo un ejemplo de la calidad del armamento que hace falta, los misiles interceptores. Yo no estoy hablando de los Bradley, de fusiles, ni nada de esto. Cuando hablo del misil interceptor, es el misil que intercepta el otro misil para que estalle antes de que llegue al objetivo. Estamos hablando de que los rusos lanzan un misil que puede llegar en 10 minutos, que hace de paso una maniobra. No estoy hablando del misil que lanza Hamas a Israel. Entonces necesitan un misil que calcule y que incluso calcule esa maniobra para interceptarlo. Estamos hablando de alta, 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 alta tecnología. Hacer un misil de esto es muy caro y por supuesto toma mucho tiempo. Y Ucrania está consumiendo demasiados misiles, al punto de que Estados Unidos ahora tiene que decidir o los envío para Ucrania o los envío para el Pacífico. Putin sabe eso. Y por eso es que él puede continuar la guerra. Pero hay otro detalle, Estados Unidos es una gran potencia. Así que sabe cómo piensan los rusos y la entiende. Cuando Putin decía no hay manera de que un país como Rusia acepte a Ucrania en la OTAN, porque Trump tampoco habría manera de que acepte a México en una alianza militar con China. Los países tienen las grandes potencias tienen una esfera de influencia. Y aquí también ha sido el problema de Kiev, que no ha entendido que ellos, guste o no, a la gente están dentro de la esfera de influencia rusa. Y desde el punto de vista de la seguridad, ellos han seguido construyendo un programa de drones, incluso de misiles de largo alcance que afecta la seguridad de los rusos como gran potencia. Ellos no van a permitir por nada del mundo que haya un régimen antirruso en Kiev, sabiendo la importancia que ellos le dan. Así que por eso es que esta guerra, digamos, ha llegado a un punto muerto, pero no un punto muerto en el que ninguno de los dos pueden avanzar, sino que sencillamente que son posiciones
irreconciliables, y por eso es que se está haciendo cada vez más difícil alcanzar algún tipo de acuerdo. Ahora, para llegar a acuerdos de paz, también después de la conversación que tuvieron Donald Trump y Vladimir Putin, el Kremlin emitió un comunicado en el que señalaban lo siguiente, que una condición clave para llegar a la paz es el cese total de la asistencia militar extranjera y el suministro de información de inteligencia a Kiev. Hacer esto implicaría desarmar a Ucrania para que Rusia pudiera derrotarla totalmente de manera militar y que Ucrania acceda a una rendición incondicional. De alguna manera no podemos concluir que Rusia está buscando mediante la presión diplomática lo que hasta el momento no logra por la vía militar. Lo que pasa es que te lo pongo por esto. Imagínate que llegan a una tregua y se le sigue dando armas a Ucrania. Y cada vez más armas, y Ucrania se arma y se hace cada vez más fuerte. Qué impediría entonces que Ucrania dentro de 3 años, con un ejército mucho más fuerte, diga, oh, ¿saben qué? Yo voy a seguir con mi camino a la OTAN, yo me voy a meter en la OTAN, y la OTAN la acepte. Y los rusos tienen un país mucho más fuerte justo en su frontera, y de paso en la zona en la que está Ucrania, que le amenaza sus rutas de suministro hacia el Mar Negro. ¿Habría o no hecho el papel de tonto Putin? Por supuesto que sí. Entonces, cuando queremos buscar, digamos, un acuerdo de paz, tenemos que ponernos en los zapatos de ambos. Y yo sé que siempre nos ponemos en los zapatos de Ucrania, que es el país invadido y el más pequeño, pero la otra como gran potencia también tiene sus intereses. Nadie aceptaría, ninguna gran potencia, que le armen a un vecino hostil, digamos, en su zona de influencia. No lo aceptaría Estados Unidos, ni con Canadá, ni con Cuba, ni con México. De hecho, nunca lo aceptó con Cuba, y por eso vino la crisis de los misiles. Y después de la crisis de los misiles nunca aceptó que Cuba fuese un país bélicamente poderoso. Independientemente de si Cuba es o no una dictadura o una tiranía, lo podemos comprender, pero las motivaciones de Estados Unidos no era porque Cuba era una tiranía. Porque si hubiese sido Batista, claro, hubiese aceptado el libre comercio, pero si hubiese aliado con un enemigo de Estados Unidos, tampoco lo hubiese aceptado. Entonces aquí hay un problema que hay que comprender. Por eso es que los rusos no aceptan que se haga una tregua y se le siga dando armas a Ucrania. Y los rusos han dicho la única forma de que pare el conflicto es que haya un tratado definitivo de paz, que implica, en el caso ruso, aceptar las exigencias rusas. Pero la otra opción es continuar la guerra. Y sabemos que la guerra va de forma desfavorable y de forma decidida para los ucranianos. César, vamos ahora a una pausa y regresamos para continuar hablando acerca de ese punto, que es muy interesante. Seguimos en Informe Extra analizando la guerra de Ucrania, acompañados por César Sabas, geopolitólogo y analista político. César, en el bloque anterior estabas mencionando el tema de la esfera de influencia y el hecho de que ninguna superpotencia admitiría que un país vecino pase a estar dentro de la esfera de influencia de países adversarios, de potencias enemigas. Sin embargo, como producto de esta guerra, Finlandia y Suecia se han adherido a la OTAN, con lo cual esta guerra ha terminado siendo de alguna manera contraproducente en ese sentido para Rusia. Y se está permitiendo en el caso de Finlandia, que es un país que también es cercano y que también en su momento fue invadido por los rusos, por los soviéticos, digamos, en la Segunda Guerra Mundial, que esté dentro de la esfera de influencia de potencias enemigas. ¿Qué opinas con respecto a este aspecto del conflicto en general o de la posesión rusa? Sí, ese es un muy buen argumento que se ha utilizado muy a menudo. Pero hay unas diferencias sustanciales entre Ucrania y lo que vendría siendo Suecia y Finlandia que marcan todo. No solamente desde el punto de vista cultural, digamos que la civilización rusa nace en Ucrania, que siempre han estado unidos, culturalmente están muy ligados, más allá de eso. La diferencia geográfica se resume en lo siguiente: históricamente, todas las invasiones, todas, de Europa hacia Rusia, incluso te hablo de las dos más célebres, que son la de Napoleón y la de Hitler,
han pasado por Bielorrusia y Ucrania obligatoriamente y nunca por los países nórdicos ni por los países bálticos. Porque entre Ucrania y Rusia no hay ninguna frontera natural. Es una planicie, no hay ninguna cordillera ni ningún río que los separe. Y de esa planicie hasta la brecha de Volgogrado hay solamente muy pocos kilómetros. ¿Cuál es la brecha de Volgogrado? Volgogrado es la ciudad que en un momento se llamó Stalingrado. ¿Y por qué se llama Volgogrado? Porque es la ciudad del Volga. Y cuando vemos todo el tráfico fluvial de Rusia, todo digamos, su comercio marítimo que va incluso desde el Báltico, el Ártico, pasa por una serie de canales que llegan al Volga y del Caspio también se comunican en Volgogrado y de ahí van hacia el Mar de Azov y el Mar Negro. Son los mares calientes. Rusia, si bien la vemos muy grande y con mucho litoral, es un país que depende de los estrechos y sobre todo de los estrechos de mares calientes, los mares que no se congelan en invierno, si es el Ártico, si es el Báltico. Entonces, si nosotros lo vemos desde un punto de vista geográfico, una Ucrania en la OTAN, con bases militares de la OTAN, ¿podría alguien hacer una invasión fugaz hacia Rusia, hacia Volgogrado, y ahorcar por completo Rusia? Si nosotros vemos el Mar de Azov, esa zona que se ve en el mapa, con, digamos, la zona ocupada rusa y Crimea, es exactamente lo mismo que para los americanos es la ciudad de New Orleans. Todo el tráfico fluvial de Estados Unidos pasa por New Orleans y de ahí al mar. New Orleans es la ciudad estratégica más importante de Estados Unidos. Nadie habla de New Orleans porque no está amenazada por nadie. Pero aquí tenemos la clave del Mar de Azov. Y por eso es que los rusos podrían, digamos, aceptar que Finlandia o los países bálticos estén en otra alianza, pero no esta zona geográficamente tan importante. Además de que si nosotros vemos la frontera entre Finlandia y Rusia, a diferencia de Ucrania, vamos a ver unos bosques súper espesos. Son realmente espesos. Y hay apenas unos poquitos estrechos que son carreteras por donde la gente pasa de Finlandia a Rusia. Hacer una emboscada a blindados en esos bosques es pan comido. Es decir, la OTAN jamás podría invadir a los rusos ni por los países bálticos ni por Finlandia. Y de hecho, por eso cuando la Unión Soviética invadió a Finlandia en los años 30 le costó tanto y hubo tantas bajas. Y estamos hablando de la tecnología de los años 30, porque los bosques son realmente espesos. Eso no pasa con Ucrania. Ahora, pero también hay otro punto que es interesante discutir o debatir, y es el hecho de que parecería más posible que Rusia, la Rusia actual y antes la Unión Soviética, ataque, pues, vaya y va a Europa Occidental, que Europa Occidental, posterior a la caída del Tercer Reich, invada al territorio ruso, ¿no? Entonces, desde una perspectiva defensiva, países que no quieren estar dentro de la esfera de influencia de un régimen que es antidemocrático, prefieran estar alineados con los países de la Europa Occidental, ¿no? Entonces, el argumento de que Ucrania y Rusia está en peligro de una invasión, ¿no te parece que sería al revés, que Europa Occidental, más aún teniendo presente que cuando Rusia ha sido atacada tanto en la época napoleónica como en la Segunda Guerra Mundial, los contraataques rusos lograron avanzar mucho penetrar bastante en Europa Occidental? Claro, pero lo que pasa es que tú lo ves desde la posición actual, pero ningún país está seguro de quién será el dirigente dentro de 10 años, y mucho menos dentro de 15 años. Si nosotros le hubiésemos preguntado a los europeos, incluso a los americanos, quién iba a ser el presidente de Estados Unidos en 2016, la pregunta la hubiésemos hecho en 2014, nadie hubiese dicho que iba a ser Donald Trump. Y si le hubiésemos preguntado a los europeos en el año 2021 quién iba a ser el presidente de Estados Unidos al día de hoy, nadie hubiese dicho que Donald Trump. Entonces, por eso es que los países tienen intereses geoestratégicos que no dependen de la actualidad, sino que sean permanentes. Y podemos decir, oh, pero es que hoy en día no se ve que sea Europa Occidental la que invada Rusia, sino que es a la inversa. Pero los rusos no se pueden fiar, no saben quién estará en Europa Occidental dentro de varios años. Y estando Ucrania dentro de la OTAN, alguien podría poner las bases.
Y te pongo un ejemplo. El primer mandatario occidental que invitó a Ucrania a unirse a la OTAN fue George Bush en el año 2008. El mismo que invadió Irak, el mismo que no respetaba el derecho internacional. En ese entonces, el 80% de los ucranianos no querían meterse en la OTAN. Y por eso es que, pues, después vino Angela Merkel y bloqueó, digamos, esa propuesta, no ingresó. Pero ya había, digamos, un ánimo de parte de algunas élites de Estados Unidos, élites de tendencia globalistas, digamos, su visión de gobernanza mundial, de expandir la OTAN, expandir con ello el poder militar de Estados Unidos, la influencia de Estados Unidos, y un país como Rusia no puede permitir que otro país extranjero tenga tanto poder, sobre todo en sus zonas, digamos, más importantes. Porque no saben quién va a estar en el futuro y qué puede hacer con todo ese poder. Efectivamente, ese es un buen punto, ¿no? Pero también, antes de ir al comercial, a la pausa, también es un hecho que, digamos que hay una cultura que puede ser discutible en Europa Occidental de democracia, separación de poderes, y en Rusia esto nunca se ha dado. Después del zarismo, la Unión Soviética, un breve periodo durante los 90, pero luego llega Putin, que está más de 20 años en el poder. César, vamos ahora a una pausa y regresamos con el último bloque. Seguimos en Informe Extra analizando la guerra de Ucrania acompañados por César Sabas. En esta edición hemos visto los anuncios de la Casa Blanca referidos pues a una tregua en el Mar Negro y también a implementar medidas para prohibir los ataques a infraestructura. Sin embargo, hay factores que impiden pues, que estos acuerdos puedan llevarse a cabo, con lo cual todo apunta a que la guerra va a continuar. Ahora bien, para poder presionar a Ucrania y lograr inicialmente que Ucrania accediera a un alto al fuego de 30 días, la Casa Blanca detuvo el suministro de armamento y de inteligencia a Kiev. Y en este contexto, las tropas ucranianas ubicadas en posiciones en el territorio ruso de Kursk sufrieron varias bajas y tuvieron que replegarse. César, ¿esto es una consecuencia directa de que se frenara el suministro de armamento y de inteligencia a Ucrania? Bueno, esa pregunta no tengo una respuesta total en estos momentos porque habría que, digamos, ver mejor cuáles son los comentarios de los comandantes ucranianos en Kursk, pero lo cierto es que esa batalla venía mal desde hace muchísimo tiempo. Los ucranianos cayeron en una especie de caldero en Kursk. Después de sus éxitos iniciales no pudieron seguir avanzando y estaban expuestos constantemente a una serie de bombardeos a través de artillerías y drones que le estaban causando unas bajas terribles. Y de hecho, desde hace muchísimo tiempo los comandantes venían presionando para que el gobierno ucraniano diera la orden de retirada. Pero como Zelensky siempre prioriza la propaganda ante que los éxitos militares, pues ordenó que se mantuviese ese caldero y pensaba que lo iba a usar como una especie de carta de negociación. A mi parecer, este resultado de la batalla de Kursk era inevitable, con o sin la inteligencia americana, porque anteriormente no se le había cortado, digamos, la ayuda de inteligencia y venía muy mal. Y pues simple y llanamente, pues tenía que pasar. Lo que vimos en Kursk es que los rusos habían amasado ya una gran cantidad de equipo militar e iban a lanzar una ofensiva de forma inminente. Tal vez si hubiesen tenido más información o más ayuda, hubiesen podido conservar un poquito más Kursk o tal vez causar algún tipo mayor de bajas a los rusos, pero el resultado final era inevitable. Bueno, César, ¿esto significa que es inminente la derrota total de los ucranianos en Kursk? En Kursk sí, por supuesto. De hecho, están prácticamente derrotados. Ya se fueron de la ciudad más grande que tenían, que se llama Sutsa. Realmente están en algunos campos, pero básicamente de Kursk ellos ya no tienen nada. Bueno, César, ha sido como siempre un gusto tenerte con nosotros. El gusto es mío, igualmente.
Bueno, eso fue todo por hoy. Hasta aquí Informe Extra. Gracias por acompañarnos.